Queridos hermanos, en este curso de Teología Espiritual estamos viendo los modos en que crece la gracia en nosotros. Veíamos que de manera ex opere operato, es decir, por obra de lo actuado, lo hace a través de los sacramentos, que son 7 y que han sido instituidos por Jesucristo justamente como signos sensibles y eficaces que transmiten la gracia. Y entonces es necesario que nosotros participemos de los sacramentos. Hay sacramentos que nosotros los recibimos una sola vez en la vida, como el bautismo, del cual vamos a hablar ahora. Hay sacramentos que nosotros podemos repetirlos, como es la comunión o como es la penitencia. Y entonces evidentemente tiene que ver esto en nuestra vida de gracia, porque el bautismo es muy importante, pero si ya lo recibimos, no lo podemos volver a recibir. Lo que sí podemos hacer es actualizarlo, porque vieron que todos los actos de religión religan a Dios con nosotros. Al religar a Dios con nosotros, unen la eternidad con lo temporal. Entonces, en tanto acto de Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. En tanto acto del hombre está dentro del espacio y dentro del tiempo. Entonces, a mí me bautizaron el 6 de enero, el día de la Epifanía, el Día de Reyes de 1962. Y entonces yo no puedo volver ese día. Y me bautizaron en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Y bueno, en ese lugar, en ese día, yo recibí el don del bautismo. Pero yo puedo actualizar eso, como es un acto presente en Dios y que está fuera del tiempo y fuera del espacio, yo puedo actualizar mi bautismo. Y que es como rejuvenecerlo, ¿no? Es decir, como ponerlo en acto, porque que no quede como un recuerdo de algo pasado, sino que es algo que me sigue dando vida porque sigue produciendo esos efectos que produjo en su momento, ¿no? La adopción divina, la limpieza del pecado, bueno, esos efectos los sigue produciendo. Nosotros creemos por fe que Jesús instituyó el bautismo. El bautismo, la palabra viene de un verbo griego que significa volver a sumergir, y por eso nos habla ya del signo sacramental, que va a ser la ablución con el agua. El agua va a tener dos simbolismos principalmente, un simbolismo positivo y un simbolismo negativo. El simbolismo negativo es que el agua mata, es decir, nos ahogamos en el agua y el agua saca la suciedad, ¿no es cierto?, la borra, ¿no es cierto?, es decir, saca algo, ¿no? Y eso que saca es algo malo que hay en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que mata en nosotros? El pecado, mata en nosotros todo lo que nos ensucia. Y por otra parte tiene un efecto positivo el agua, porque el agua limpia, el agua hace fértiles los campos, el agua hace que este desierto se convierta en algo fértil. Y entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Bueno, por una parte nos saca lo malo, pero por otra parte nos hace crecer lo bueno. Entonces, ¿cuáles serían exactamente los efectos que tiene el bautismo en nosotros? Bueno, nos infunde lo que llamamos la gracia regenerativa y nos da la vida sobrenatural. Nos convierte en templos vivos de la Santísima Trinidad. ¿Vieron cuando Jesús dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos y vendremos a Él y habitaremos en Él? Es decir, Dios habita en nosotros a través del bautismo, y por eso nos convierte en templos, porque el templo es el lugar que es habitado por Dios, y ese Dios es trinitario. Entonces no solamente es que viene Jesús a nosotros o que viene el Padre, sino que viene la Santísima Trinidad. Nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria eterna, es decir, Dios nos va a configurar de tal manera en Jesucristo que cuando nos mire, no va a mirarnos ya simplemente a nosotros,
sino a nosotros configurados con su Hijo amado. Y por eso, así como en el bautismo de Jesucristo, el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, en cada uno de nuestros bautismos, el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, y nos adopta, y nos empieza a ver como hijos. Y porque somos hijos, somos herederos, ¿no es cierto? Porque el Hijo participa de la herencia del Padre. Este Padre no se muere, nosotros heredamos a nuestros padres cuando ellos mueren. Pero ¿cuál es la herencia? Y bueno, que Él nos da todo lo que posee, toda su vida, todo su reino, y entonces somos herederos ni más ni menos que de la vida divina. Bueno, nos configura como miembros de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que San Pablo habla mucho de la doctrina del cuerpo místico de Jesús, en donde Él es la cabeza y nosotros somos los miembros? Es decir, que en la Santísima Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después de la encarnación está el Padre, el Hijo hecho hombre y el Espíritu Santo. Pero por el bautismo, ese Hijo hecho hombre está asumiendo la vida de todos los hombres que estamos configurados con Él. Entonces, en el segundo sitio, por decirles, de la Trinidad, está sentado el Verbo hecho hombre, que es cabeza de un cuerpo, que es la Iglesia, cuyos miembros somos nosotros. Y la forma de integrar ese cuerpo es a través justamente del bautismo. Bueno, nos imprime carácter cristiano y nos incorpora a la Iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros creemos que hay sacramentos que imprimen carácter, que es un misterioso sello que no se borra ni siquiera con el pecado? Entonces, el bautismo, la confirmación y el orden sagrado imprimen carácter, imprimen un sello invisible, un sello que no se ve, pero que Dios sí lo ve y que lo vamos a ver en la vida eterna, porque en la vida eterna vamos a ver no solamente con los ojos corporales, sino con los ojos del Espíritu, y por lo tanto vamos a ver también las realidades espirituales, y vamos va a haber como un sello que va a decirnos, esta persona está bautizada, esta persona no, esta persona está confirmada, esta persona no, esta persona es sacerdote en sus 3 grados, ¿no es cierto? Diácono, presbiterio y episcopado. Después nos borra el pecado original, y si tenemos en ese momento los actuales. Decimos tenemos en ese momento porque cuando se bautiza un bebé, el bebé no tiene pecados actuales en ese momento. Pero si se bautizara un adulto, no solo se le borraría el pecado original, sino que también se le borrarían los pecados actuales que esa persona tuviera en ese momento. Y nos remite toda la pena de vida por nuestros pecados, es decir, nos da tanto mérito de Jesús como pena nosotros merezcamos por nuestros pecados, es decir, equilibra de una manera maravillosa la vida de la gracia, de tal manera que si nosotros muriéramos el día de nuestro bautismo, sin duda entraríamos en la vida eterna. Entonces, por una parte, morimos al pecado, por otra parte, somos configurados con Jesucristo. Y entonces tiene, ya les digo, una parte negativa, que es sacarnos todo eso feo, sucio, y por eso también el sentido de la ablución, el sentido del diluvio, el sentido del cruce del Mar Rojo, ¿no es cierto? Hay un aspecto en donde el agua nos saca todo lo malo, y en otro sentido, florecer, ¿no es cierto?, dar mucho fruto, porque nuestra vida queda configurada con la vida de Jesucristo, y entonces soy yo, no ya yo, es Cristo el que vive en mí, dice San Pablo. Es decir, por el bautismo Cristo empieza a vivir en nosotros, y su vida es vida, ¿no es cierto? Empieza a crecer, a dar fruto, a dar flor, a perfumar, ¿no es cierto? Porque crecemos en la vida de la gracia.
Y por eso es sumamente importante el bautismo. Vieron que quizás en nuestro tiempo hay muchas personas que no lo consideran, muchas personas que dicen, bueno, este hijo cuando sea grande va a decidir si quiere ser bautizado o si no quiere ser bautizado, pero está dentro de las cosas que nosotros elegimos para nuestros hijos como aquellas cosas buenas. Entonces, si elegimos para nuestros hijos sin que nuestro hijo lo elija el médico que va a cuidar su salud, bueno, imagínense si no vamos a elegir también para nuestro hijo el camino de la fe en el cual nosotros confiamos, ¿no? Y podría pasar que después, cuando llegue el momento en que esa persona tenga que elegir, no necesariamente elija, porque evidentemente nosotros elegimos porque también desde chiquitos se nos transmitió esta fe, se nos educó en esta fe. ¿Qué día uno empezó a creer en Dios o empezó a confiar en la maternidad de la Virgen o empezó a arrepentirse de sus pecados o empezó a pedirle cosas a Dios? Uno no lo recuerda exactamente porque son esas cosas que uno aprendió en esa infancia anterior, ¿no es cierto?, nuestra memoria, y que por lo tanto quedaron como entrañables en nosotros y las hacemos exactamente sin darnos cuenta. Por eso es importante el recuerdo del aniversario de nuestro bautismo, porque es una forma de reafirmarlo, pero también de valorarlo, ¿no? Así como fue una gracia muy importante, así como se recuerda el día de la ordenación en los sacerdotes, o el día del matrimonio en las familias cristianas, o el día del nacimiento, ¿no es cierto?, los cumpleaños. Decir, bueno, este día empezó la vida de la gracia en mí de esta manera tan misteriosa, y agradecer a nuestros padres, a nuestros padrinos, que tuvieron ese acto tan importante que nos introdujo en un camino tan fundamental para nuestra vida. Así que les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.